Deseo da paz a nuestra vida. Amén. Bien, tengo la oportunidad en esta noche de compartir la palabra. Vamos a continuar en el Evangelio de Mateo, capítulo 10. Ya se han abordado algunos versículos a lo largo de miércoles y también en el devocional del domingo. Hoy vamos a continuar en Mateo capítulo 10, versículos del 11 al 16. Cuando usted lo tenga, dice amén, y lo vamos a leer juntos para poder tener comprensión de la palabra del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor: mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Versículo 12 dice: y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Versículo 16 dice: he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Damos gracias al Señor por su palabra. Amén. Siempre me he preguntado, en este mundo, en esta época donde se habla cada día más de la era de la comunicación, donde a través de las redes sociales constantemente estamos siendo bombardeados con mensajes. Mi pregunta es: ¿cuál es el mensaje más importante para la humanidad? ¿El acontecimiento político de un país? A lo mejor pudiéramos decir incluso, como una buena noticia, el cese de las guerras. ¿O será que el mensaje más importante y urgente son las buenas nuevas que ofrece el Evangelio? ¿Cuánto dicen aquí? Y el Evangelio, a su vez, nos muestra a Cristo como aquel sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados. Y nos gustaría pensar, siendo un poquito equilibrados, nos gustaría pensar que cada vez que predicamos este mensaje, siempre es recibido con gozo. Y ciertamente el Evangelio es una noticia de gozo. ¿Cuánto dice la Biblia? Pero tampoco podemos negar una realidad sobre este mensaje, y es que el Evangelio expone lo más profundo del corazón humano. Es decir, el Evangelio saca a la luz la realidad del pecado, y por lo tanto, para nosotros que hemos creído, son noticias de gran gozo, pero para muchos es un mensaje difícil de digerir. Y no solamente difícil de digerir, sino que muchas personas lo rechazan. Entonces eso nos lleva a pensar, mis hermanos, ¿deberíamos los cristianos estar preparados o entender las posibles o diferentes reacciones que produce la predicación del Evangelio en la vida de aquellos que lo escuchan? Yo creo que podemos ver a la luz de este pasaje dos escenarios. Vamos a ver cómo la Escritura nos orienta a poder extraer algunas ideas prácticas. En primer lugar, cuando nos ubicamos en el versículo 11, cuando dice: mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Cuando nosotros nos ubicamos en el contexto de lo que está sucediendo en el capítulo 10, vemos al Señor Jesús dando autoridad, dando una tarea clara y práctica a sus discípulos. ¿Y cuál era la tarea? Vayan, prediquen, el reino de los cielos se ha acercado. Y lo que me encanta del Señor y de su palabra es que Cristo
puede sin antes explicar detalladamente qué es lo que Él quiere que tú hagas. Y en el contexto anterior podemos ver a Cristo dando los detalles de lo que deben hacer, a dónde deben ir primero. Algunas personas pudieran entender que a lo mejor Cristo estaba diciendo que el Evangelio era solamente para Israel y que se debía rechazar a los demás, pero no es así. Lo que Cristo está tratando de decir, primero vamos a comenzar por la casa de Israel y progresivamente el Evangelio se va a expandir, que es lo que vemos en la luz de la Escritura. Amén. Pero luego encontramos al Señor diciendo a los discípulos, bueno, ustedes van a tener que visitar lugares. Mira, no se preocupen por nada, no se preocupen por cargar cosas, porque en conclusión lo que el Señor está tratando de decirle a sus discípulos es: confíen en Dios, Él los sostendrá. ¿Cuánto dicen amén? Pero el Señor, que es sabio, soberano y que conoce todas las cosas y que se entendía muy bien el contexto en que ellos estaban ubicados, le dio una serie de recomendaciones específicas de cómo pueden ser las reacciones de algunas personas ante la predicación de este mensaje. Y por eso en el versículo 11 podemos darnos cuenta que el Señor les dice: cuando vayan a alguna ciudad o a alguna aldea, infórmense. Algo que me gusta de lo que se puede expresar en el idioma original de la palabra infórmese, que viene del griego exatácete, que se refiere a indaga cuidadosamente. Y esto me llama la atención. El Señor le está diciendo a sus discípulos: hey, cuando vayan a esta ciudad, indaguen cuidadosamente. De alguna manera esto me deja a mí entender que el Señor o la predicación del Evangelio no debe realizarse de cualquier forma, mis hermanos, sino que cuando los cristianos vamos y nos planificamos para predicar el Evangelio, debemos hacerlo con una estrategia. Ciertamente sabemos que el poder del Señor está en sus discípulos, amén, y que el Espíritu Santo nos va a guiar, pero debemos tener una estrategia, porque lo vamos a ir entendiendo a medida que vayamos avanzando en el pasaje. Por ejemplo, para poner en contexto, nosotros vivimos en una comunidad que pudiéramos decir que ha sido muy evangelizada. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Usted pudiera concluir y no pudiera decir de manera que todos, para no ser absolutistas, pero gran cantidad de personas en nuestros canales en algún momento se le ha predicado el Evangelio. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Pero para nadie es un secreto que así como la Biblia muestra un evangelio bíblico claro y que transforma, también muchos falsos evangelios que se han colado. Y la pregunta es: ¿no sería prudente y recomendable que nosotros estudiáramos el contexto de una comunidad para poder acercarnos? Es lo que el Señor está tratando de decir a sus discípulos. En otras palabras, mi poder está en ustedes. Yo le he dado autoridad, les he dado las herramientas, han caminado conmigo, me han visto hacer milagros, me han visto hacer cosas extraordinarias. Ustedes también lo van a hacer, pero infórmense bien de la situación para que puedan ser sabios. Y es lo que vamos a ver en el versículo 16 al final. Entonces, ¿por qué es importante esto, mis hermanos? Quizás amigos que nos acompañen. Es muy importante porque usted puede tener el deseo de evangelizar un lugar. Pero mire esta situación. Usted sabe que a las 5 de la tarde llegan las personas del trabajo cansadas, a lo mejor las que son madres llegan afanadas tratando de atender a los hijos, y usted escoge esa hora para ir a predicar el Evangelio a una mamá que tiene el niño llorando y de repente el esposo diciendo: mira, están quemando las arepas, y usted le dice: ahora tiene un minuto para poder conversar acerca. Mi pregunta es: ¿está mal hacerlo? No, no estoy diciendo que no lo debo hacer, pero lo que estoy diciendo es que no es la mejor estrategia. Ahora, cuando usted comienza a conocer su vecindario,
Usted se acerca a los vecinos, conoce el tiempo pues, que están quizás de repente un poquito más accesibles, y esa es la hora adecuada para que usted le visite. ¿Por qué? Porque sabemos que el Evangelio, de alguna u otra manera, es una verdad que para muchos van a intentar resistirse, pero nosotros tampoco vamos a ponerle, como quien dice, la cosa más difícil. ¿Cómo reaccionaría usted si llega alguien del gas, no sé, de algún servicio que le cobre? Señora, le traemos la factura del teléfono. ¡Ya voy! Y creo que usted no la haría con mucha alegría. Entonces, lo que nosotros vemos en el versículo 11 es que el Señor desea, demanda que prediquemos, que visitemos las ciudades, pero que lo hagamos con una estrategia clara, como dice la Biblia. Y es un reto para nosotros, porque cuando vivimos en una sociedad o una comunidad, por así decirlo, hablando de nuestros corales, hiper evangelizada, donde la gente tiene ideas extrañas por causa de muchos falsos creyentes, oye, nos vamos a llegar en el momento más imprudente. Ahora, si le pedimos al Señor sabiduría, nos va a poner ahí en el momento adecuado. Amén. Porque Dios se encarga de poner todo en su lugar. Entonces, en segundo lugar, en el versículo 12, nos damos cuenta que hay una realidad, ¿no?, de este mensaje. Y luego el Señor dice: y al entrar en la casa, saludarla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Eso me lleva a pensar en que cuando nosotros predicamos el Evangelio, esto puede generar al menos dos reacciones en las personas que lo están escuchando o en las personas que le están predicando. En primer lugar, las personas pueden recibir el Evangelio, o a las personas que llevan este mensaje, de forma positiva, o lo pueden recibir de forma negativa o incluso hasta hostil. Por eso, si usted llega en una hora crucial donde hay mucho estrés, creo que va a ser difícil de que lo reciban de manera positiva. Ahora, ¿me estoy dando a entender? Yo no estoy diciendo que no se deba hacer, lo que estoy diciendo es que se debe hacer con una estrategia clara. Ahora, el Señor le está indicando que las personas pueden reaccionar de diferentes formas. La primera es que, lo reciban con alegría. Por lo menos Pablo, citando al profeta Isaías, dijo: hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz. Y ciertamente la tarea de los cristianos en predicar, mis hermanos, no es solamente una labor, un check dentro de la lista que debemos hacer. Algo que debemos hacerlo por amor. ¿Y por qué lo hacemos por amor? Porque cuando yo comprendo que el Señor nos ha llamado a predicar su palabra, a poder evangelizar nuestra comunidad, a poder compartir el mensaje con toda persona que el Señor nos dé la oportunidad, y cuando comprendemos que cuando una persona recibe el Evangelio, recibe a Cristo mismo, ¿cuánto dice gloria a Dios? Y si reciben a Cristo mismo, reciben libertad. Y en Cristo somos totalmente bendecidos. Por lo tanto, cuando una persona lo recibe a usted, cuando una persona recibe el mensaje, no es meramente a usted que está recibiendo o una bendición particular. El que está recibiendo es a Cristo mismo, y no hay nada más hermoso que poder tener a Cristo en nuestras vidas. Y ahí en ese proceso Dios nos ha llamado para ser instrumentos, para poder compartirlo con otros. Y ahora cuando una persona recibe a Cristo y su vida comienza a cambiar, a ser transformada por el poder del Evangelio, ¿qué sucede con su entorno? Las cosas comienzan a cambiar. Por ejemplo, si un padre de familia recibe el mensaje del Evangelio, recibe a Cristo de verdad, de manera auténtica,
Y antes era un hombre, a lo mejor que no dedicaba tiempo a su familia, a lo mejor se la pasaba en una cantina, no lo sé. Su familia va a ver el cambio de ese hombre. Y ese hogar va a comenzar a experimentar la bendición de Dios, porque ahora, a pesar de las dificultades o el proceso que lleva tiempo, van a comenzar a tener un hombre que va a amar y a cuidar a su familia. Por eso cuando recibimos el Evangelio, recibimos bendición, porque Cristo es la esencia, el centro de este mensaje. Ahora, ¿pero qué pasa si las personas lo rechazan? ¿Qué pasa si las personas rechazan a los cristianos, por así decirlo, hablando de los mensajeros? ¿Qué pasa si rechazan a los mensajeros? Directamente rechazan el mensaje. Y si rechazan el mensaje, ¿a quién están rechazando? A Cristo mismo. Mis hermanos, esto nos muestra que ante la tarea que el Señor nos ha entregado de la predicación del Evangelio, todos quisiéramos que todo se convierta. ¿Cuánto dicen amén? Pero tristemente hay personas que lo van a rechazar. Y cuando las personas rechazan a Cristo, rechazan el Evangelio, están rechazando la vida misma, porque Cristo es el autor y consumador de la verdadera vida. Sin Él no pudiéramos tener nada, no tenemos nada. Por eso que nosotros debemos pensar en esto y comprenderlo y digerirlo. Porque a lo mejor estamos comenzando nuestra fe y usted está muy apasionado, le gusta visitar los hogares, le gusta compartir lo que ha aprendido con su familia, y qué bueno, le animo a que no pierda ese deseo en el paso del tiempo. Pero a veces, como cristianos, podemos tener la tentación de querer medir o de querer hacer la tarea en base a los resultados. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces como cristianos nos da alegría predicar cuando vemos que hay la posibilidad de que alguien responda. Y no estamos siempre preparados para cuando tenemos esos momentos hostiles donde la gente me dice: yo no creo en los evangelios, o yo no quiero que tú me vengas a visitar. Entonces, cuando eso pasa, a veces se tiende a tener desánimo, y de repente piensa: bueno, si esta persona no escucha el mensaje, entonces más nadie lo va a hacer, y nos condicionamos. Pero cuando tú comprendes de que la tarea que el Señor te ha dado no es medir quién responde o no, porque es una tarea de Dios. Cuando tú comprendes que la tarea es predicar el Evangelio, Dios se va a glorificar, sea como sea, a través de lo que Él te ha mandado hacer. Amén. Y es nuestra tarea. Y finalmente, el último punto lo veo en los últimos versículos 14 y 15, y nos vamos a leer el 16, y dice: y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Mis hermanos y amigos presentes, sea que algunos lo reciban y sea de mucho gozo para aquellos que lo reciben, como lo es en nuestra vida, amén. O sea que algunos lo rechacen por la dureza de su corazón, el Evangelio siempre tendrá un resultado al ser expuesto. Y presta atención a esto: el Evangelio siempre tendrá un resultado, porque gloria a Dios por aquellos que creen. Pero en ocasiones el Evangelio va a ser predicado para salvación y todos queremos que así sea, pero en situaciones Dios va a permitir que el Evangelio sea predicado para juicio. Porque todo aquel que rechaza a Cristo, rechaza el Evangelio, dice el Señor mismo, lo complementa en el Evangelio de Lucas, en el mismo capítulo 10, versículo 16, dice que si rechazan, si lo rechazan ustedes, me rechazan a mí, y si me rechazan a mí, dice el Señor, me rechazan a quien me envió. Y por lo tanto, es juicio, porque la Biblia dice que aquellos que no creen ya han sido condenados.
ilustrar o decir una ilustración de una historia que pasó. Realmente me la compartió un amigo para poder entender este punto, y es que él tiene un amigo que estudió con él en la universidad y tenía muchos años que no se veían, y él se enteró de que este amigo estaba hospitalizado con una enfermedad gravísima que nadie sabía de qué se trataba. Él dice: oye, quiero visitar, ¿qué fue lo que pasó? Oye, a ver cómo puedo ayudarlo, quizá orar por él. Y me cuenta un amigo que fue al hospital y cuando lo ve en una condición difícil, una condición donde, y creo que las personas que han visto, no era cáncer la enfermedad, pero las personas que han visto a alguien luchar contra el cáncer y que está en una etapa crítica, se dan cuenta que hay un antes y un después. O sea, cuando tú tienes la imagen de alguien en una condición normal y luego en un estado crítico, tú te sorprendes. Es difícil procesarlo. Y él me contaba de que, bueno, voy a aprovechar la oportunidad, no sé cuáles son los pronósticos, pero si por alguna razón él llega a morir, yo quiero que al menos sepa que Cristo puede salvar su vida. Y él se fue muy emocionado, llevó su Biblia, estuvo con él y le predicó apasionadamente el mensaje del Evangelio. Y este joven, ya quizá aproximadamente de mi edad, le escuchó y le dijo: oye, gracias amigo por venir y predicarme, por hablarme acerca de Dios, pero déjame decirte que no quiero eso. Uno pudiera pensar: oye, ¿qué pierdes? No, está en un estado crítico. Uno pudiera pensar: ¿qué pierde una persona de decir, bueno, al menos por cortesía, ¿verdad? Pero le dijo tajantemente: no quiero eso que tú me estás presentando. Mi amigo muy respetuosamente le dijo: bueno, Señor, tenga misericordia de ti. O lo más tremendo de la historia es que esa misma noche ese joven murió. Rechazó a Cristo. Y cuando los médicos llegan a la conclusión de la enfermedad, el joven había muerto a causa de una complicación por VIH. Resulta que este joven estaba viviendo una vida totalmente oculta, viviendo dos vidas. En una parecía ser un hombre hecho y derecho, pero por otro lado estaba viviendo una vida de total inmoralidad. Uno pudiera pensar: pero ¿por qué no aprovechó esa oportunidad? Porque Dios se la dio, ¿o no? Pero rechazó el Evangelio. Y al recordar esta historia, yo comprendí de que en muchas ocasiones, así como lo presenta la Escritura, vamos a predicar para que otros crean y obtengan, gracias a Cristo o por medio de Cristo, la vida eterna. En muchas ocasiones, mis hermanos, y presta atención con esto que voy a decir, en muchas ocasiones, aunque no es bonito, te va a tocar predicar el juicio. Difícil. No es fácil de digerir. No es fácil para digerir para nosotros que estamos en Cristo. Imagínense lo difícil que debe ser para alguien que rechaza el Evangelio. Por eso que el Señor dice en el versículo 15: de cierto os digo que aquel día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. El Señor no está hablando suavizando. El Señor está hablando del juicio, lo que es la ira de Dios por causa o el castigo de Dios contra el pecado. Y ninguno podrá justificarse por sus propios méritos. Esa expresión, sacudirse los pies, es una expresión que denota juicio. El juicio de Dios para aquellos que rechazan el Evangelio. Y finalmente el versículo 16 termina diciendo: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Al final el Señor le está diciendo una realidad que nos encontramos, mis hermanos.
Hay una canción que decía, no sé si lo dice tal cual así, pero dice que la calle es una selva de cemento. En otras palabras, lo que está tratando de decir el autor de esa canción es que vivimos en un mundo terrible, salvaje, donde quisiéramos pensar en la utopía de que todos algún día viviremos felices en este mundo sin problemas, sin guerras, sin pleitos, pero yo lo veo difícil en este mundo caído. Pero si es posible el día que estemos con nuestro Señor, cuando dice la palabra. Pero por esa razón el Señor nos dice: sean prudentes, sean sabios, miren la época en que vivimos. No se dejen llevar por este mundo, pero tampoco sean negligentes a la hora de esa responsabilidad de compartir este mensaje. ¿Y qué podemos concluir con esto, mis hermanos? Nuestra tarea es predicar el Evangelio. ¿Cuánto dicen amén? Nuestra tarea es predicar el Evangelio, pero debemos tener siempre presente que al hacerlo, debemos hacerlo de forma estratégica y siempre siendo guiados por el Señor. Pero también debemos comprender que a través de la predicación del Evangelio muchos creerán, pero en otras ocasiones nuestra predicación será para juicio. Ahora la pregunta es, con esto termino: si tú estás en este lugar y Dios te ha dado la oportunidad de escuchar repetidamente este mensaje, y entiendes las implicaciones de vivir a espaldas de Dios, mi pregunta para ti en esta noche es: ¿te sientes en paz con eso? Como ese joven le dijo: yo no quiero eso. Yo no soy Dios, yo no puedo saber qué el Señor permitió ahí, no lo sé. Pero lo que sí sé es que si nunca se rindió a los pies de Cristo, no creo que haya paz. No creo que esté descansando. No creo que Él esté pasando bien. El punto es, puedo anhelar muchas cosas de este mundo, pero por gracia de Dios nos ha dado su salvación. Gracias a Cristo, por su sacrificio, tenemos perdón de pecados. Mis hermanos, eso ha sido totalmente gratuito, accesible para nosotros, gracias a Cristo. Pero si tú hoy pones tu confianza en Cristo, esta misma gracia también puede alcanzar tu vida, transformar tu corazón y darte esperanza. Pero si sigues ahí batallando, negando, estás, creo que detalladamente advertido de cuáles son las consecuencias. Y si algo hemos aprendido, que todo tiene consecuencias. Que el Señor nos ayude como iglesia a avanzar y a hacerlo de manera sabia y con prudencia, pero también que el Señor tenga misericordia para que pueda usarnos como iglesia a seguir predicando el Evangelio y que las personas puedan creer verdaderamente que vidas se transforman. Amén. Oramos. Señor, muchas gracias.